Bienvenidos a la edición 57 de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio hablamos con el político liberal y ex vicecanciller Carlos Mateo Valmelli sobre el futuro de la Iglesia Católica tras la muerte del Papa Francisco y los desafíos que tiene por delante el sucesor del Sumo Pontífice. Hoy es miércoles 30 de abril del 2025. Gracias, doctor, por participar de este podcast. No, por favor, muchas gracias a ustedes y al diario Última Hora. El fallecimiento del Papa Francisco generó y sigue generando cientos de reacciones alrededor del mundo, y en todos los ámbitos. En ese sentido, le consulto, doctor, ¿qué papel juega la figura de un papa en la política internacional? Bueno, la figura de un papa en la política internacional es desde el inicio de la Iglesia es de fundamental importancia. La Iglesia siempre se debatió en ser un poder espiritual. Un poder espiritual quiere decir que tiene que resolver los problemas de la teología, los problemas de la relación, el vínculo ser humano individual con Dios. Son temas que tienen que ver en esa dimensión espiritual, pero también hay una dimensión temporal. Lo espiritual trasciende al ser humano, digamos, está compuesto por elementos metafísicos. En cambio, lo temporal es el poder real, el poder fáctico, el poder de los estados, la incidencia en el escenario político. O sea, entonces la pregunta es saber, vamos a tener un papa, el papa Francisco, un papa Caro Voltila, Juan Pablo II, un hombre que tuvo una gran incidencia en la caída del comunismo. El comunismo no cayó por la influencia del papado, el comunismo cayó. El socialismo realmente existente en la Unión Soviética se desintegra, el socialismo cae por sus contradicciones internas. Pero lo que no podemos negar que el Papa tuvo un gran liderazgo, un gran carisma, porque el cargo del Papa también demanda carisma. Se nota la diferencia entre que Juan Pablo II, el Papa Ratzinger, que no tenía cero carisma, y el Papa Francisco sí era también un hombre carismático. Entonces, volviendo, Juan Pablo II tuvo una gran incidencia en el reclamo libertad del pueblo polaco que después desencadena en los otros países de la antigua, digamos, no solamente Unión Soviética, sino países socialistas. Hoy en día tenemos un mundo muy complejo, un mundo en donde el unilateralismo, digamos, el poder hegemónico de los Estados Unidos, que fue la que se cristaliza de alguna manera después de la Segunda Guerra Mundial y todo un orden internacional creado por los Estados Unidos. Y luego con la caída del muro de Berlín emerge, sin lugar a dudas, Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo, con un modelo, con un solo modelo de sociedad. La economía de mercado, el liberalismo político y la globalización. Hoy en día, sin embargo, 30 años después, en el 89 cae el muro de Berlín, más de 30 años, 35 años, estamos viendo un mundo en donde la globalización, son tendencias globales de apertura de mercado, de flujo de capital, de intercambio libre de bienes y servicios, se está retrotrayendo y de nuevo se están elevando los aranceles, las tarifas, digamos, los países se están amurallando. Además de que hay muchos conflictos, tenemos en primer lugar una competencia por la hegemonía en el Pacífico entre China y Estados Unidos, tenemos el problema de Oriente Medio, que cada vez se vuelve más complejo, y tenemos la guerra de Ucrania. Entonces tenemos esos conflictos internacionales, además de los conflictos que tengan que ver con el clima, con todo el multilateralismo. Bueno, que está en crisis el multilateralismo, lo que se entiende como multilateralismo. En ese contexto, nosotros tenemos que ver y la figura del Papa, la iglesia que reúne a 1.400 millones de creyentes, de feligreses, 1.400 millones, que está en todos los continentes, está en África, está en América, obviamente, somos los más católicos de todos, está en Norteamérica y ahora está en Asia también, está en Australia. Entonces, una iglesia con presencia planetaria, 1.400 millones de creyentes,
o de gente que digamos, es reclutada en el catolicismo diciendo ha sido bautizada dentro de los dogmas de la Iglesia Católica, más allá de la influencia que ejerce el Vaticano en las otras iglesias cristianas, ya sea la ortodoxa, que son las eslavas, o el mundo cristiano de origen protestante. Bueno, entonces estamos hablando de una figura importante, porque el mundo está integrado por seres humanos, y los seres humanos se supone que tienen una doble dimensión, una dimensión material, física, biológica, y una dimensión espiritual. Entonces ahí ejerce una incidencia. Y yo creo que el mundo actual es un mundo muy conflictivo. Tenemos conflictos bélicos en Medio Oriente, en Ucrania tenemos una competencia comercial donde el presidente norteamericano elevó los aranceles para el ingreso al mercado. Se están cerrando los mercados. Hay discursos digamos, de discursos belicosos. Y en este momento creo que la Iglesia Católica, por su tradición, por su predicamento, puede tener un rol, no voy a decir mediador, pero sí un rol en el sentido de decirle al mundo, a este mundo que se está configurando, a este mundo que se está forjando, saben que, señores, la convivencia entre los estados también se tiene que fundar en valores morales. Y no solamente en la razón de Estado, sino que hay también una razón humanitaria de los Estados. Se tiene que imponer en este orden anárquico que hoy en día, el orden internacional es un orden centrípeto, es un orden que va del centro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Hay una entropía, hay un desorden muy grande. El orden que existía, el orden de la posguerra mundial, se está debilitando, se está desbaratando. Entonces hay un nuevo caos, una entropía, y necesitamos tener una instancia moral. Y ahí, para ahí necesitamos un papado con carisma, un papa que sí, que como Francisco, como Juan Pablo II, puedan llegar abajo a las bases. Imagínese usted que Juan Pablo II se pasó viajando para acercar el Vaticano a la gente, por si no, ese verticalismo cesarista del Papa la aleja al pueblo. Necesitamos un Papa que conecte con esa masa humana, pero aparte necesitamos un Papa con una personalidad muy bien definida, como la fue Francisco y como la fue Juan Pablo II. Ratzinger era un teólogo, era un intelectual, era un hombre, no frívolo, frío. Era un hombre que medía lo que decía. Era un hombre de una gran agilidad mental, pero de pasos muy lentos. Era un hombre muy sometido a los ritos del poder dentro del Vaticano. Era un conservador, representaba el ala extremadamente conservadora de la Iglesia Católica. Ahora, sin embargo, creo que el mundo, las exigencias habilitan a tener un papa que, aparte de resolver los problemas teológicos dentro de la Iglesia, tengamos un papa que sea capaz de liderar los valores éticos de una sociedad en donde por encima de todas las cosas está la dignidad del ser humano. Y eso, la razón de Estado de las grandes potencias, ya sea China continental, Rusia o Estados Unidos, que son las tres potencias más grandes, o la India, que no tienen ese criterio. Los estados no se rigen por la razón humanitaria. Y tenemos que crear un mundo, un ordenamiento internacional, en donde la fuerza de la razón se imponga y no la razón de la fuerza. Para hablar un poco más sobre el perfil y las cualidades que debe tener un papa, le consulto, ¿qué línea debería seguir a su criterio el futuro papa? Bueno, la Iglesia Católica de por sí no puede constituirse en un árbitro. O imagínate, estamos en una situación mundial en donde el multilateralismo está entrando en crisis. Las instituciones que se crearon en la posguerra están en crisis porque el creador, Estados Unidos, las hace declinar. O sea, Estados Unidos está diciendo, Donald Trump está diciendo, este orden internacional, esta arquitectura internacional de post-Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales de crédito, están todos, digamos, perimidos. La Organización Mundial de la Salud, ellos sacaron
Ellos ponen 1.248 millones de dólares, retiraron fondos, no van a seguir invirtiendo en la Organización Mundial de la Salud. Entonces lo que necesitamos es un árbitro que sí, primero sea una instancia moral. Para eso necesitas no solamente moral, sino un papa con personalidad. Y personalidad quiere decir dotado intelectualmente. Muy dotado intelectualmente. Y con una fuerte personalidad, pero muy dotado intelectualmente. Y necesitamos un papa que tenga una diplomacia vaticana dispuesta a mediar en determinados conflictos. No que ella se ofrezca, sino cuando ella es convocada. La diplomacia vaticana va a ser eficiente en este caso cuando ella sea convocada, cuando ella sea requerida. Porque China, Estados Unidos y Rusia verdaderamente son potencias muy grandes. Y yo siempre cuento una anécdota. Una vez le dijeron a Stalin, pero Tovarich, camarada, reúnase con el Papa. Y entonces Stalin le respondió, pero ¿cuántas divisiones tanques tiene el Papa? O sea, el poder del Papa no reside en su fuerza militar, reside o en una fuerza política, reside en su autoridad moral. Pero esa autoridad moral se robustece con un Papa que sea excepcional desde el punto de vista intelectual, que sea un Papa que conozca de teología, que sea un Papa que conozca de temas, digamos, que no tengan que ver solamente con el aspecto espiritual de la Iglesia. Y ahí necesitamos un papado robustecido, pero muy humanizado, entendiendo que su rol es humanitario, no es un rol, o sea, yo interfiero en los asuntos políticos para humanizar la política, para darle un rostro humano a la política y para darle un contenido moral a las acciones de los políticos. Para mí eso es de fundamental importancia ahora, porque tenemos un mundo que no sabemos. Estamos abandonando la globalización y estamos cayendo a un mundo del proteccionismo, a un mundo de las competencias, en donde parece que los países deben de ensimismarse, ser herméticos, cerrarse y competir económicamente con aranceles. Y todo ese discurso de que iba a fluir el capital, de que los movimientos, etcétera, etcétera, de que iban a haber, digamos, la dignidad, o sea, los derechos humanos eran el objetivo final de la comunidad internacional, ha caducado. Hoy en día es la razón de Estado. A mí no me importa si se matan rusos o ucranianos. Acá lo importante es dividir el territorio ucraniano. Bueno, eso es algo que responde a una lógica de la geopolítica. Entonces, muy preocupante en un mundo de nuevo, en este siglo XXI, pues sabemos todo lo que arrastró y significó la lógica de la geopolítica. Yo necesito espacio vital para que mi país sea más potente. Entonces, cuando uno escucha el discurso del presidente norteamericano que dice, yo creo que Groenlandia tiene que ser de los Estados Unidos, Canadá tiene que ser el Estado 51, Panamá tiene que volver a manos a la administración norteamericana, Europa, que es un aliado histórico, un aliado histórico de los Estados Unidos, se rompe, se establecen las desconfianzas entre Europa y Estados Unidos. Después vemos liderazgos emergentes y después vemos también una posición de zonificar el mundo. ¿En qué sentido? Esta zona va a ser mía, India. Esta zona va a ser mía, China. Esta zona va a ser mía, Rusia. Esta zona, dicen los norteamericanos, va a ser mía. Entonces, parece que hay una voluntad de zonificar el mundo, no entender el mundo como una integridad en donde cada uno puede moverse a su antojo, respetando obviamente la soberanía y las legislaciones nacionales. Estamos yendo a un mundo previo a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, donde se exacerba los intereses de cada Estado, la razón de Estado, el solipsismo jurídico. ¿Qué quiere decir el solipsismo jurídico? Que mi unidad, mi derecho está por arriba del derecho internacional público. Y eso es grave. Yo creo que el derecho internacional público, los tratados internacionales garantizan la paz y los ordenamientos de cada país tienen que estar por abajo del derecho internacional público. Y ahora vemos de nuevo que empieza a reflejarse actitudes en donde se enfatiza en ese
solipsismo jurídico. O sea, mi derecho, el derecho de mi país es más importante que el derecho internacional público. ¿Qué desafíos se enfrenta el futuro nuevo líder de la Iglesia Católica? Mm. Yo creo que cualquier líder, no solamente el de la Iglesia Católica, el de la Iglesia Católica en especial, porque, digamos, repito, administra dos dimensiones de la realidad del ser humano, la espiritual y la temporal, el poder político. En lo espiritual, el Papa va a tener que resolver las situaciones antagónicas que existen dentro de la Iglesia Católica. No te olvides que Francisco abrió la Iglesia a temas que antes eran tabú dentro de la Iglesia. El tema de que los divorciados no podían recibir los sacramentos, el tema del matrimonio de la gente del mismo sexo, temas, el rol de la mujer dentro de la Iglesia. O sea, el tema de los laicos dentro de la Iglesia. ¿Vamos a tener una iglesia cerrada en Roma o vamos a tener una iglesia que es planetaria? Que está en África, donde hay otras culturas africanas, está en América, donde hay unas culturas precolombinas que sobreviven, hay una cultura, hay una mezcla de lo hispano y de lo propio de Hispanoamérica, de la América, de Sudamérica. Tenés, o sea, digamos, tenés un mundo en donde, le gusta o no le gusta a los actores políticos, hay, digamos, mucha interacción de elementos culturales. Y ahí va a haber un debate teológico entre la iglesia. Están los conservadores en la iglesia que rechazaban las reformas de Francisco. De hecho, Francisco fue muy cuestionado por los sectores muy conservadores de la iglesia. Y por otro lado, tenés un problema dentro de la iglesia que tiene que resolver él, quizá una posición más de conciliación de temas teológicos y temas que tienen que ver con la relación de los creyentes, de los feligreses, con la iglesia. ¿Se va a mantener esa verticalidad rígida o se va a ir, digamos, haciendo una iglesia que tiende a ser un poco más horizontal? Eso es tema iglesia, propiamente dicho, entre, digamos, creyente e iglesia. Y después tenés el rol de la iglesia como un actor internacional. Y ahí la iglesia no tiene fuerza militar ni fuerza económica. La iglesia solamente puede jugar, puede ejercer un liderazgo moral. Un liderazgo moral. Y ahí vamos a necesitar un papa de mucha personalidad, un papa de peso y un papa robustecido por su trayectoria como cardenal, como papa, de una personalidad muy singular, carismático, y que tenga la capacidad de ser interlocutor de Putin, de Trump, del presidente chino y de todos, ¿verdad? De hecho, el funeral del Papa de nuevo demostró que Francisco convocó a 50 presidentes de Estado, ¿verdad? Y no sé cuántas otras delegaciones internacionales. Entonces hay el papado católico tiene una magia, tiene una tradición. Son 2000 años de historia en Occidente. La iglesia hebrea es más antigua, la judía, ¿verdad? Entonces, ese diálogo también entre las religiones, entre el mundo islámico, el mundo judío y el catolicismo y el cristianismo, también es de fundamental importancia. Una suerte de arco de entendimiento, de solidaridad entre las diferentes iglesias. Un diálogo interreligioso también puede aportar mucho al mundo, en un mundo, como repito, en donde parece que cada país grande solamente está calculando cuáles son sus intereses económicos, geopolíticos, militares y políticos. Entonces es importante que la política mundial esté arropada en el derecho internacional público. Y la mejor conducción es revivamos los valores morales. Y acá, en este sentido, yo creo que la religión puede, con sus valores, actuar como instancia regulativa de valores morales que puede permear en la conducta de los estados y mitigar
Eso que ya Richelieu decía la razón de Estado, o Maquiavelo, la razón de Estado, la cruda y cruel defensa de los intereses de cada Estado a cualquier costo. Más de 100, 133. 130 y tantos fueron, porque uno Cien- parece estar inhabilitado. Son los que tienen en sus manos elegir Sí. al nuevo papa. Ujú. Le consulto, ¿es probable que la iglesia apueste por un papa menos transformador que Francisco? Yo creo, no sé si menos transformador, pero yo creo que la iglesia no daría una buena imagen, y yo creo que el mundo no puede darse el lujo de tener un papa que esté, digamos, enclaustrado en el Vaticano, un papa que responda a una ala extremadamente conservadora, por más que hemos visto en algunos lugares el renacer de algunos valores políticos extremadamente conservador. Yo creo que nosotros necesitamos un papa humano, de jerarquía, pero yo no creo que nosotros podamos tener un papa que esté encerrado en el Vaticano. Yo no creo que podamos tener un papa que solamente esté discutiendo problemas teológicos. Yo no creo que podamos tener un papa que solamente esté preocupado en saber qué piensa Dios. Yo creo que tenemos que tener un papa que esté preocupado, aparte de saber en qué está pensando Dios, también saber en qué están pensando los gobernantes de este mundo. Yo creo que sería eh, creo que la iglesia hoy tiene que de jugar ese rol. Es un rol, repito, una instancia moral, nada más que eso. Pero tener un papa que solamente se someta a la liturgia del poder vaticano, a la liturgia del poder político del Vaticano, yo creo un papa encerrado en el Vaticano, un Ratzinger, un papa brillante como era ese señor, era un hombre de una intelectualidad superior. Yo personalmente no veo su conveniencia. Yo quiero un papa involucrado con la gente. Yo quiero un mundo, o sea, por más que mi pensamiento es laico y secular, yo reconozco que la religión eh, filtra valores muy importantes en la convivencia, facilita los puentes de la colaboración, la sinergia, la cooperación dentro de una sociedad. Una sociedad que se funda en valores religiosos, en valores morales, en valores religiosos, es mucho más, mitiga mucho más las fricciones dentro de la sociedad, establece un norte, un deber ser, un imperativo categórico de cómo debe ser la conducta de los hombres y también la conducta de los estados. Un papa que se cruce y entrecruce de brazos ante los serios problemas que tiene el mundo, como el clima, la migración, la lucha por el poder, los mercados. O sea, yo creo que es un papa, va a ser un papa superfluo, y es un papa que solamente se reduce a los dilemas de la fe, se reduce a las discusiones teológicas, o como dije, un papa que solamente esté preocupado averiguando, escudriñando qué piensa Dios. No, tiene que saber un papa, tenemos que tener un papa que esté preocupado en qué piensa Dios, en investigar el pensamiento de Dios y también en escudriñar en el pensamiento de los grandes líderes mundiales y interactuar. Tiene que interactuar también, no solamente, no un trabajo de observación y de contemplación, un trabajo de acción. Y Francisco fue muy cercano, en ese sentido, él siempre estuvo muy cerca de la gente, de los creyentes, y también fue muy cercano a Paraguay, a su cultura. Sí, él era, yo creo que fue un hombre, en primer lugar, él era jesuita, ¿verdad? Mm, Los jesuitas se forman para eso, para entender la defensa de la fe como cuadros, eh, digamos, con un fuerte componente teológico. Y yo creo que él entendía la dimensión temporal de la iglesia y que la iglesia también tiene que hacer un proselitismo en el sentido de acercarse a la gente. No. Si hoy en día todo el mundo está comunicado en las redes, hoy ya no hay la distancia
entre los líderes mundiales y llamémosle el común de los mortales no es tan larga como era antes, no es tan amplia, no se extiende más, al contrario, tiende a achicarse, a angostarse. ¿Por qué razón? Y porque el mundo ha cambiado con la comunicación. Y esa es una dimensión que va a tener que tener en cuenta también el futuro Papa. Esa comunicación, esa cercanía. Yo creo que necesitamos un Papa cercano a la gente y necesitamos un Papa que tenga capaz de ser un interlocutor de los grandes líderes mundiales. O sea, el que quiera asumir el papado va a tener que trabajar mucho. Va a tener que trabajar mucho y creo yo que la personalidad de este Papa, su lucha, su trayectoria, su pasado y su robustez intelectual, su lucidez intelectual, va a ser muy importante, porque eso va a definir su liderazgo. Es diferente cuando un presidente de Estados Unidos se encuentra con un papa, que el presidente de Estados Unidos, el presidente ruso, el presidente chino, entiende, ese papa que es una autoridad espiritual, tiene un discernimiento de los asuntos políticos y tiene una visión del mundo, de hacia dónde van las cosas. Que si vos te encuentras con un papa que solamente te habla de problemas teológicos o de problemas espirituales. Por eso creo que es muy importante enfatizar sin rubor, sin que nos dé vergüenza, el papa tiene que ser un papa con dotes, con virtudes, con liderazgo, con destreza política. Por último, doctor, ¿qué opinión se merece la ausencia del presidente Santiago Peña en el funeral del Papa Francisco? Y yo creo que, yo siempre he dicho que cada presidente tiene su agenda internacional y eso es respetable, ¿verdad? O sea, una decisión soberana de cada presidente. Yo siempre he dicho, si yo hubiera sido presidente de la República o asesor del presidente de la República, yo me hubiera ido por una suerte de decir, Papa Francisco, te reconocemos, no hiciste un cardenal y medio, porque Cristóbal López es un cardenal de nacionalidad española, nació en España pero de nacionalidad paraguaya. Y nos dio un papa, un cardenal, y vino al Paraguay, reivindicó a la mujer paraguaya, reivindicó al Paraguay en esa guerra tan fratricida, genocida, homicida contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Yo creo que yo hubiera estado, si hubiera sido presidente o si era el asesor, le hubiera dicho al presidente hay que estar ahí. Gracias, doctor Bolsón. Gracias. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitado el político liberal y ex vicecanciller Carlos Mateo Valmelli. La edición de sonido corresponde a Renata Caraballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.